Muy buenas tardes, paz y bien. En unos minutos vamos a estar empezando con este séptimo tema de nuestro curso, La Fe de María. Vamos preparándonos y vamos esperando hasta las 5:05 de la tarde para que se puedan ir colgando más hermanos de esta señal para poder tener esta experiencia con Jesús en esta tarde. Vamos a ir acomodándonos ahí en donde usted se encuentra, su Biblia, cuaderno de apuntes, su rosario, pero sobre todo vamos preparando nuestro corazón a que Dios nos hable. Rogamos a Cristo que el tema que en esta tarde vamos a desarrollar sea de gran bendición para sus vidas. Así lo preparamos, así lo desarrollamos y lo ofrecemos al Señor para bien y salvación de cada uno de los que reciben esta formación. Y como solemos hacer, cada vez que empezamos, adoramos a Cristo en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy día, lunes 22 de junio, vamos a hacer oración pidiéndole a este buen Dios nuestro que toque nuestro corazón, que nos permita abrir nuestra alma a Él, mostrarle lo que hay dentro de nosotros y dejar que Él nos toque, que Él nos salve. Nunca olvidemos que Él es la roca en la que debemos apoyarnos. Él es la roca en la que debemos confiar. La roca en la que tenemos que poner todo lo que nos pesa, todo lo que nos cansa. Solamente en Él está nuestro alivio, nuestro consuelo. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos, Señor bendito, en esta tarde, abandonarnos en Ti y abandonar en Ti, Señor, aquello que nos cansa tanto. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. ¿En quién más pudiéramos nosotros confiar, Señor, si no es en Ti? Tú eres el que nos sostiene, Señor, cuando todo es incierto, cuando no sabemos lo que nos va a pasar. En medio de nuestras dudas y miedos, tú nos sostienes, Señor. Por eso, con el corazón alegre y emocionado,
por la cercanía de tu presencia. Queremos en esta tarde abrirte nuestro corazón y expresar los sentimientos que sentimos por ti. Expresarte que te amamos. Expresarte, Señor, que tú eres la causa y la fuente de donde brota nuestra alegría. Tú eres, oh Dios bendito, regocijo para nuestra alma, consuelo en el tiempo de aflicción. Y queremos, con todo nuestro ser, decirte que te amamos, Señor. Profundamente te amamos, con un amor imperfecto probablemente, con un amor inmaduro, pero finalmente con el deseo fuerte en el alma de querer ser tuyos, de querer entregarnos a ti. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Una vez más vamos a declarar estas palabras y a derramar nuestro amor a los pies de Jesús. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Oh Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Una vez más, yo te amo, Señor, te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Oh Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solamente en ti confiamos. En medio de las luchas de nuestro día, en ti confiamos. En ti, solo en ti confiamos, Señor. Alabado seas, sus manos ahí en donde usted se encuentra, ábrale sus labios y bendígale a Él, glorifíquele a Él, aquel que quiere hacer maravillas, cosas grandes en cada uno de nosotros. Alabado seas, oh Dios poderoso, Dios salvador, Dios misericordioso, Dios de esperanza, que nos sostiene, Señor, en los tiempos de angustia y de tribulación. Oh Dios mío, ¿en quién confiaré si no es en ti? Si tú me has dado más de una vez un motivo por el cual confiar. Hoy día, hermano, el Señor nos llama a la confianza, al abandono en sus manos. Alabado seas, bendito
alabamos, por eso te adoramos, por eso te bendecimos en esta hora, Señor, y abrimos nuestros labios para celebrar tu grandeza. Despiértate, alma mía, y celebra con júbilo la gloria de tu Señor, que te ha mirado con misericordia y te ha extendido la mano para levantarte. Alabado seas, santo eres tu Señor. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Vamos a declararlo con todo el corazón. Amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Decláralo, hermano. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios siempre está a punto para salvarnos. Los planes de Dios siempre son salvarnos, sacarnos de situaciones de apuro, de momentos de miseria en los que podamos estar viviendo. Vamos a pedirle a este Dios misericordioso que hoy quiere alcanzarnos con su palabra, que hoy quiere tocarnos con su poder y su gloria, que hoy quiere manifestar su cercanía con el hombre sufriente. Vamos a orar a Él con humildad diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios bendito, tú que has enviado a tu Hijo al mundo para reconciliarnos contigo y acercarnos a ti, te pedimos, Señor, que extiendas tus manos benditas y poderosas para liberarnos, Señor, de aquello que de ti nos aparta. Libéranos, Dios bendito, de toda fuerza del mal que se opone a que entreguemos por completo nuestra vida a tu divina misericordia para hacer tu santa voluntad. Dios justo, que sabes dar
en misericordia aquel que a ti se acoge. Líbranos, Señor, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, del espíritu de muerte, de la enfermedad. Líbranos del miedo, del caos, de llevar una vida malamente vivida, de la desesperación producto de nuestros pecados. Oh Dios de misericordia, líbranos de las consecuencias negativas de nuestras malas decisiones y danos una segunda oportunidad para enmendar nuestros pasos. Dios bendito, Dios misericordioso, sana en esta hora, te pedimos, nuestros cuerpos. Quita de nuestra mente aquello que nos perturbe y pon tu paz en nuestro espíritu. Te pedimos, amantísimo Señor Jesús, que con tu sangre bendita selles el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Que tu sangre bendita selle la transmisión y la recepción de esta señal, selle los hogares a los que esta palabra de salvación va a llegar. Te pedimos, Dios bendito, justo y misericordioso, que a través de esta señal, de esta transmisión, toques los hogares, toques las familias, en donde esta palabra está siendo escuchada, en donde esta palabra va a ser proclamada. Tú que enviaste a los misioneros para pedir la paz a los hogares, pedimos la paz para los hogares de todos los hermanos que en este momento están sintonizando esta señal y los que en el futuro la verán. Que la paz de Cristo sea contigo en tu hogar, que el Señor ponga paz en tus fronteras y bendiga a cada uno de los de tu casa. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que abras nuestra inteligencia, tú, Espíritu de la verdad, que nos introduces en la verdad total. Ábrenos la inteligencia para comprender la hondura y la profundidad de las palabras de salvación que han de ser proclamadas en esta hora. Aquí estamos, Señor, para ser moldeados por ti. Y pedimos también la intercesión de la Santísima y Purísima Virgen de Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo que nos perturba o que nos pervierta o que nos distraiga del camino de la fe. Que el Dios uno y trino, por la intercesión poderosa del Inmaculado Corazón de María, nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de la Iglesia triunfante, los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Orozco, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Beda, ruega por nosotros. San Juan Francisco de Reyes, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros.
Santa Bernadette ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval ruega por nosotros. Y vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del diablo. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas tardes. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Mi nombre, para los que están por primera vez sintonizando esta página, es Israel Pelán Cruz. Yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en Lima, Perú, en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes por esta señal. Buscar al Señor a través de su palabra y buscar el crecimiento de su vida espiritual. Le felicitamos por ello. Hoy día vamos a continuar con nuestro séptimo tema de la fe de María, este cursito de Mariología Bíblica que tiene por objetivo contemplar a la Señora a través de los evangelios y observar aquellos rasgos importantes de su fe para catequesis y formación nuestra. Hoy día vamos a desarrollar una enseñanza que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo, es trascendental a la vida de fe. Esta enseñanza se llama "Ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava". Ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Y vamos a utilizar para esta reflexión el capítulo primero de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 46 al 56. Lucas capítulo 1, versículos del 46 hasta el 56. Ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, tema 7, sobre la fe de María. Dice la Sagrada Escritura: Y dijo María: Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, Señor,
para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, esta reflexión la vamos a tomar del versículo 48 de este texto, el Cántico de María. Específicamente lo que dice: ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Esta oración, que brota de lo más profundo del corazón de la Santísima Virgen de Nazaret, como va a decir San Juan Pablo II, nos va a revelar la fe madura de la Virgen, que movida por el Espíritu Santo recitará estas palabras. Y en estas líneas que hemos leído del Evangelio de Lucas, encontramos una catequesis sobre la humildad necesaria, muy necesaria para la vida espiritual. Aquí nos va a enseñar Nuestra Señora bendita que es la humildad la condición necesaria para que el Todopoderoso haga cosas grandes por nosotros. Repito esta idea que es central en todo lo que queremos desarrollar. La humildad es la condición necesaria para que el Todopoderoso haga cosas grandes por nosotros. Como va a decir la Señora, ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Pues bien, hay una idea frecuente que se repite desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y que recorre toda la Sagrada Escritura, una enseñanza que es fundamental y que acá está retomando la Virgen Santísima. Y esta enseñanza es que son los humildes, repito, son los humildes los que se humillan ante Dios, los que van a ser merecedores del favor divino. Por eso, en este texto, en el versículo 52 dirá: derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Apunte esto que es muy importante. Nuestro Dios es el Dios que exalta a los humildes. Nuestro Dios es el Dios que exalta a los humildes. Nos recuerda la Santísima Virgen. Y de pronto vamos a complementar esto que estamos introduciendo en nuestra reflexión con algunos textos de la Sagrada Escritura. Eclesiástico, capítulo 3. Eclesiástico capítulo 3, versículos del 18 al 20. Eclesiástico 3 del 18 al 20 dice: cuanto más grande seas, más debes humillarte y alcanzarás el favor del Señor. Porque grande es el poder del Señor, pero son los humildes quienes le glorifican. Grande es el poder del Señor, pero son los humildes quienes le glorifican. En este texto se subraya la condescendencia de Dios que se hace asequible, cercano a aquellos que son humildes. Otro texto más. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Proverbio capítulo 3, versículo 34 dice: aunque se burla de los arrogantes, concede su favor a los humildes. Fíjese usted, acá vemos lo mismo. Dios colma de gracia y bendición a los humildes. Son los humildes, nos dice la Escritura, quienes cuentan con el favor divino. Los que se humillan ante su presencia, esos Dios los bendice sobremanera. Este pensamiento
está latente también en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, en el versículo 12. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice: pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Y lo muestra estas palabras en el contexto en donde el Señor va a exponer la hipocresía y la vacuidad de la espiritualidad de los escribas y los fariseos. Hay otro texto más, en Lucas capítulo 18, versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 14 dice, al final, como conclusión de ese texto de la oración del publicano y la oración del fariseo, dice el Señor: os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Pues bien, esta enseñanza entonces, como vemos, también está latente en lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Y es más, Jesús mismo nos pide imitar esta virtud de Él mismo. En Mateo capítulo 11, en el versículo 29 dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que sus almas encuentren alivio. Y esto nos muestra que a veces el alma que vive con sobresalto es porque falta dos virtudes: la mansedumbre y, en este caso, la que queremos hablar, la humildad. Hermanos, esto es lo que enseña la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo. En Santiago capítulo 4, versículo 6, Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: más aún, repito, más aún, da una gracia mayor, es decir, Dios da una gracia mayor. ¿Y a quién le da esta gracia mayor? Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esto, ¿qué nos quiere decir en esta hora de reflexión? Yo no conozco su vida, no conozco su historia, no conozco cómo es su experiencia espiritual, pero Dios, que sí nos conoce, quiere que en esta santa hora recibamos esta reflexión sobre la humildad como condición necesaria para obtener su gracia y su bendición. Yo quisiera que mire su corazón, porque probablemente usted se puede tener en consideración como una persona humilde, y probablemente lo que necesitamos es entender esta reflexión de la humildad. Y la humildad es una cuestión importantísima en la vida espiritual. Un signo muy claro que hay madurez en el alma de un creyente es este signo de humildad. Nuestro Dios es el Dios de los humildes. Nos está enseñando la Santísima Virgen en el Magnificat. Es el Dios que otorga su gracia, concede su favor a aquellos que se humillan. Nos recuerda la bendita Señora de Nazaret en el cántico del Magnificat. Pero también la Señora nos va a enseñar que es Dios el que humilla a aquel que no tiene humildad en el corazón. Va a decir en el versículo 51 y 52 de Lucas 1, del Cántico de María, el Magnificat, versículos 51 y 52, dice la Sagrada Escritura: desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de su trono y exaltó a los humildes. Es decir, lo que decía en el comienzo, esta es una catequesis sobre la humildad, una catequesis profunda. Y María, desde su fe,
nos enseña esto. Nos enseña que Dios es el Dios que otorga su gracia, otorga su favor a los que se humillan. Pero también nos enseña la señora en esta catequesis de que Dios humilla al soberbio, humilla al orgulloso. Y por eso, para profundizar en aquello que Nuestra Señora en esta hora nos está queriendo enseñar, vamos a responder a 3 preguntas. La primera es, ¿qué es ser humilde? La segunda, ¿qué significa que Dios nos humille? Y la tercera, ¿qué significa humillarnos ante Dios? Estas 3 cosas van a ser muy importantes en nuestra reflexión. La primera es hablar sobre la humildad. La segunda, ¿qué significa que Dios nos esté humillando? Y la tercera, ¿qué significa humillarse ante Dios? Pues esto es clave, nos va a enseñar la Virgen, para obtener el favor divino. Y lo primero que debemos decir, vamos a hablar sobre la humildad. Dice la señora que la humildad es la razón por la que el Todopoderoso llega a hacer cosas grandes por cada una de las personas. Es en ese sentido que la señora va a subrayar esto. El Señor ha puesto los ojos ¿en qué? En su pequeñez. En su pequeñez. Y quisiera subrayar esto. María reconoce la gracia de Dios en ella. Reconoce el favor de Dios. Pero va a reconocer algo más. Que el Señor se ha fijado porque ella es pequeña. Ella es pequeña. Y la pequeñez de una persona tiene que ver con su grado de humildad. Va a decir, repito, el versículo 49, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso, santo es su nombre. Y la razón por la que el poderoso ha hecho cosas grandes en María está en el versículo anterior, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Fijémonos en lo siguiente. La Virgen habla de que Dios quiere hacer cosas grandes en los hombres. Y es porque Dios quiere obrar grandemente en una persona, en la vida de alguien, que el Señor requiere de esa persona un grado importante de humildad. Un grado importante de humildad. La condición para que el poderoso obre en su vida es que encuentre en usted y en mí un corazón humilde. 3 son las características de la humildad. Hay un santo que yo admiro muchísimo, San Bernardo de Claraval, te lo puedes buscar por ahí en internet, pon grados de humildad de San Bernardo de Claraval. Ahí no solamente San Bernardo de Claraval, este santazo te va a hablar de los grados de humildad que debe tener una persona, sino que también te va a mostrar los grados de orgullo que tiene una persona. Entonces, se dice humilde principalmente de aquella persona que no presume de sus logros. Sobre todo, resalte esto, la persona que no es presumida. Esa persona es humilde. Ser humilde no tiene nada que ver con tener el carácter apocado, con ser tímido, arrochado, sentir vergüenza, con hablar bajito. No tiene nada que ver con eso. Hay personas que son así, ay hermanito, es que yo soy humilde, ay hermanito, es que yo soy una persona sencilla. No, eso es tener el carácter apocado. Eso es tener de pronto un carácter tímido, ser calladito. Ojo, porque a eso se le llama falsa humildad. Falsa humildad. Hay personas que me dicen, hermano, pero esa persona que es orgullosa, ¿y por qué? Porque es una persona que se muestra fuerte. La fortaleza también tiene que ver con la humildad. Entonces, es importante que para que podamos entender el tema de la humildad, entendamos lo que es la falsa humildad. Ser calladito, ser tímido, ser avergonzarse rápidamente. Eso es tener carácter, repito, apocado. Es decir, ser una persona, pues, que me da pena expresarme porque soy inseguro. Eso no tiene nada que ver con la humildad, más bien eso puede ser un signo de falsa humildad.
Humilde principalmente es aquella persona que no es presuntuosa, que no es presumida, que no es presumida. Y presumir significa exhibir con orgullo algo que se tiene, ¿no? Exhibir con orgullo algo que se tiene. Ya más adelante voy a poner algún ejemplo. El santo San Bernardo de Claraval define la humildad de esta manera. La humildad podría definirse así, va a decir este santo, es una virtud que incita al hombre a menospreciarse ante la clara luz de su propio conocimiento. Preciosa la definición. Es decir, saber quiénes somos, cómo somos, nos lleva a entender que no hay nada de qué jactarnos. Nuestra inteligencia ha sido dada por Dios. Los logros de nuestros esfuerzos han sido concedidos por la gracia de Dios. Entonces, cuando una persona se conoce a la luz, ante la luz divina, cuando una persona se conoce desde la mirada de Dios, entonces esa persona reconoce que solo hay defectos, que solo hay errores, que solo hay pecados, y que de pronto si algo bueno se hace y si algo bueno uno puede estar transmitiendo, es gracia de Dios. Repito esta definición. La humildad podría definirse, va a decir San Bernardo de Claraval, como una virtud que incita al hombre a menospreciarse ante la clara luz de su propio conocimiento. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan en el versículo 5. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son los sarmientos. Si permanecen en mí darán mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. ¿Y cuánta verdad hay en estas palabras? No puedes nada separado de Cristo. Por ejemplo, a veces yo he encontrado personas en la iglesia que a mí me preguntan, hermano, ¿cuál es su carisma? Entonces yo le digo, no sé. Mi carisma no sabría decirte cuál es mi carisma. Y me dicen, hermano, porque yo tengo don de sanación. Hermano, porque yo tengo don de predicación. Hermano, porque yo tengo don de intercesión. Hermano, porque yo tengo esto. ¿Qué ves en esa persona? Que se está captando de algo que no es suyo. Yo a la gente cuando me pregunta cuál es mi carisma, yo le digo, hermanito, al preguntarme eso es como tratar de alabar al instrumento en vez de alabar al dueño del instrumento. Pongamos un ejemplo. Sería ridículo pensar, después de que usted ha cocinado, que la comida quedó rica por la olla en donde cocinó. Sería ridículo. Sería ridículo que la casa quedó bien limpiecita porque la escoba con la que barrió hizo todo el trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Si usted y yo somos un simple instrumento, ¿para qué andar pensando si tengo este carisma o si tengo este otro carisma? Eso llena de soberbia el alma. Además, le digo a las personas, porque un día esto me pasó, estaba predicando en Huaraz, estaba terminando una jornada de sanación allá y hubo una manifestación de la gracia importante. Hubieron varias personas que se curaron. Y una persona se me acercó y me dijo, yo tengo el mismo carisma de sanación que tú. Qué bueno, le dije. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Y me retiré. Y hay personas que andan así viendo si tienen o no tienen, si Dios los usa o no los usa. Y hay personas que andan viviendo así su vida espiritual. Contando, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Por ejemplo, otra forma en que se manifiesta la soberbia, la falsa humildad. ¿Cuántas señoras yo he encontrado que dicen o hablan de el pariente de manera que ojalá se salve, ojalá que se convierta, porque no ora, porque no va a misa? ¿Y cuántas veces usted que está viendo esta reflexión se ha creído espiritualmente mejor que aquel que no va a misa? ¿O cuántas veces usted que está viendo esta transmisión se ha creído espiritualmente mejor que aquel que no ora? Un día una persona me dijo, es que estos hermanos no hacen oración. Y yo le decía,
Gloria a Dios si tú puedes hacerlo, ese es un don de Dios, pero no juzgues la vida de la otra persona, porque si la otra persona a lo mejor no hace oración, puede ser porque no sabe, puede ser porque no tiene el tiempo, puede ser porque está pasando 30.000 cosas. Y si tú puedes hacer oración, no creas que por eso tu vida de fe es mucho mejor, porque yo conozco un montón de gente que no tiene vida de oración y que tiene mejor actos de cristianos que otros. Entonces, qué importante es esto. A veces nosotros tenemos esa soberbia de creer que estamos más avanzados en la fe que otros, de que tenemos más vida espiritual que otros. Esa es soberbia, eso es falsa humildad. Entonces, estaba en la clase de teología y había una compañera de clase que cada vez que el profesor hacía una pregunta levantaba la mano. Yo respondo. Y contestaba. Otra vez el profesor hacía una pregunta y otra vez yo respondo. Entonces yo me acerqué a la hermana y yo le decía, hermanita, yo también sé la respuesta, pero te quiero enseñar aquí algo. Cada vez que tú quieres responder, estás luciendo tu conocimiento. Estás luciendo que tú sabes delante del salón de clases y a lo mejor tú estás impidiendo que otra persona que no sepa pregunte y se esclarezcan sus dudas y eso finalmente enriquezca todo el salón. Nosotros tenemos esta actitud de soberbias y a veces pensamos que somos humildes. ¿Cuánta gente conozco en la iglesia que les encanta ir corrigiendo por aquí a uno, corrigiendo por aquí a otro, corrigiendo por aquí a otro? Les encanta decir no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Les encanta hacer eso. Salvo que tengan el cargo, por ejemplo, que tengo yo de guardián. Tengo que cuidar la fe de mis hermanos y tengo que cuidar a mis hermanos. Pero incluso hasta cuando tengo que corregir a algún hermano, oro bastante y me tomo el tiempo para hacerlo. Me tomo el tiempo para hacerlo porque probablemente el hermano no va a querer escuchar. Pero fíjese bien, estos son rasgos de gente que carece de la virtud de la humildad. Carece de la virtud de humildad. Un día alguien me dijo, hermano, ¿y es malo publicar en Facebook que estoy comiendo en tal restaurante o que he viajado por tal parte del mundo o que soy feliz haciendo tal o cual cosa? Y yo le explicaba a esa persona, no es malo dependiendo de la intención con lo que tú quieres hacerlo. Hay personas que sí se quieren jactar, pero hay otras personas que no, simplemente están compartiendo su alegría. Ahí lo que hay que medir son las intenciones del corazón. Lo que hay que medir es eso. Entonces la humildad tiene que ver con el no ser presuntuoso, con el no andar jactándome de algo que tengo. Este es un primer grado de humildad. En un segundo grado de humildad, la humildad tiene que ver con el reconocimiento de los fracasos, con el reconocimiento de las debilidades. Las personas les cuesta reconocer que se equivocan, porque falta humildad. A las personas nos cuesta reconocer nuestros errores y si los reconocemos nos cuesta pedir perdón a aquellos que podemos haber fallado. Esa es una ardua tarea que todos tenemos. En muchas ocasiones reconocer un error nos lleva inconscientemente a pensar y a suponer que probablemente somos inferiores. Hay que reconocer que hay alguien que hace mejor las cosas que nosotros. Hay que reconocer que hay personas que son más virtuosas que nosotros. Eso es sano. Y eso significa tener una autoestima sana y poder desarrollar la virtud de la humildad. A veces vemos a los demás que se equivocan, pero no vemos que también nosotros nos equivocamos. Por ejemplo, hace unos días conversaba con una persona que tiene problemas de identidad sexual y que se siente juzgada probablemente por algunos hermanos en su comunidad y que habla muy duramente de las personas que tienen este problema. Y yo le explicaba de que ese problema es tan grave como el adulterio, como la fornicación o como el que cae en la masturbación o el autoerotismo, pecado. Entonces, a veces nosotros somos rápidos para juzgar al otro. Tuve un caso que me llamó mucho la atención. Una mujer que había quedado embarazada, un embarazo no planificado en una comunidad, en un grupo de oración. Y en su comunidad hubieron dos posturas, los que la acompañaron y los que la querían apedrear, porque ella era el líder de esa comunidad. Entonces los que la querían apedrear, específicamente habían dos personas que decían qué barbaridad, cómo se portó así, cómo hizo esto, cómo hizo lo otro, que por aquí, que por allá. Yo los escuchaba, ¿no? Porque
hay que escuchar a los hermanos, pero a veces nosotros lapidamos a los demás por sus pecados. Ahora escúcheme bien esto, ¿ah? La chica que tanto criticó a la hermanita que quedó embarazada, en una época difícil de su vida se metió en menos de un mes con 3 tipos y se contagió de VPH con uno de ellos. Y para ella fue una situación muy humillante, vino conmigo a hablarme del tema y la tuve que acoger. Y el otro hermanito, que también la criticó, casi dejó embarazada a otra chica. Y otro hermanito que también de ese grupo la criticó, pensó que su enamorada había quedado embarazada y le hizo tomar la pastilla del día siguiente. Es decir, ¿qué te estoy mostrando? Gente de grupo de oración. Gentes, personas que nos está haciendo falta en nuestras comunidades cristianas hablar de la virtud de la humildad. Hablar de la virtud de la humildad. Entonces, cuando alguien a mí me pide mi opinión sobre alguien, me quedo callado, no tengo que decir. Sobre todo, si no tengo nada bueno que decir, no digo nada. Y no digo nada porque yo no me puedo sentar a ser juez de alguien, porque solamente puedo juzgar algunos actos, sobre todo la moralidad de un acto. No puedo juzgar a la persona que es sujeto moral de ese acto. Ese es el segundo nivel de la humildad. El primero es no ser jactancioso, no ser presumido. El segundo es el reconocimiento de mis propios errores, de mis propias limitaciones, de mis propios fracasos, de mi propia debilidad. Y el tercer grado de humildad, San Bernardo de Claraval va a hablar de mucho, es la persona que actúa sin orgullo. La persona que actúa sin orgullo. Y aquí actuar sin orgullo va a jugar un papel importante, lo que es el autoestima. Las personas orgullosas tienden a ser engreídas, poco permeables. Son aquellas personas que en el fondo pues se sienten menos que los demás. Pongo un ejemplo. Estaba yo en una comunidad y había un hermano en esa comunidad que se burlaba de algunas partes del cuerpo de sus hermanos. Si uno era cabezón, si el otro era orejón, y se burlaba de todos sus hermanos. Y yo le decía a este hermanito, lo que tú tienes se llama en psicología complejo de superioridad. Cuando una persona tiene baja autoestima, trata de compensarlo con este complejo de superioridad, humillando a los demás. Por eso, aquellos que ponen apodos, aquellos que se burlan del gordito, del cabezón, del cuatro ojos, del orejón, del narizón, aquellos que les gusta poner chapas, poner apodos, esas personas de pronto están reaccionando con una actitud de orgullo. Yo me he encontrado en más de una reunión de comunidad ya conversando con las personas, hablando de algunos que se cholean o que menosprecian a los demás. Y esto de pronto es una arrogancia que hay en el corazón de las personas que se creen mejor que otros, por el color de piel, por el color de ojos, por el título que pudo haber logrado. Aquí en el condominio donde yo vivo hay militares y bendito sea Jesús que no todos los militares son iguales, ni todos los policías son iguales, pero al administrador o al que se encargaba de la administración del condominio, uno que era un comandante lo trató de lo peor. Y le decía, dígame comandante. Entonces hay personas que piensan que porque tienen una licenciatura, una maestría, un doctorado o han logrado algo, escalar en algo en la vida, de pronto piensan que son mejores que otros. Pues bien, la humildad tiene que ver con esto, con actuar sin orgullo. Actuar sin orgullo. El orgullo entendido como arrogancia, como exceso de la propia estimación, destruye a la persona e impide el desarrollo de la humildad. Algo que a mí me gusta mucho de la historia de San Antonio de Padua, un santo que hemos celebrado la semana pasada. Este santo tenía un conocimiento impresionante, era un santo muy estudioso, un santo que tenía una vida espiritual de estudio profunda. Él estuvo en la orden de los agustinos y de pronto se sale porque quería crecer en humildad. Qué interesante eso, crecer en humildad, y entra a la orden de los franciscanos. Sus superiores sabían que este tipo sabía mucho, era muy letrado, muy capaz y tenían muy buena noción de él. Y de pronto le pidieron que fuera a predicar y él no quería predicar. Por miedo a que el corazón se pudiera llenar de orgullo, ¿no? Entonces este santo
para ayudarlo a manejar ese tema, le dieron a otro hermanito que era no letrado como él, no formado como él, no me acuerdo el nombre porque también era santo, el otro hermanito, y caminaron los dos juntos. San Antonio de Padua aprendió del otro hermano la sencillez, la pequeñez, el ser sencillo sabiendo mucho. Como decíamos en el texto eclesiástico, mientras más grande seas, más debes humillarte. Entonces a veces nosotros necesitamos caminar con gente sencilla, necesitamos caminar con gente que a lo mejor no ha tenido las mismas capacidades con nosotros porque aprendemos de su sencillez. Mi padre, que es un hombre que logró muchas cosas en la vida, un hombre que fue empresario, un hombre que logró muchísimo con la poca formación que tuvo, porque mi padre no acabó con la justa la secundaria, pero se logró y sacó su vida adelante. Él me decía que a él le gustaba ver la alegría que tiene mucha gente pobre, porque esa alegría tú no la ves con gente que tiene mucho dinero. Y esto es lo importante, el entender que si Dios nos ha permitido a algunos subir, a algunos avanzar a nivel social, es para que jalemos a los que están abajo. Es decir, yo me he pasado un montón de años estudiando teología. ¿Para qué? Para ayudarte a ti, no para jactarme de que sea algo. Es decir, si me he gastado las pestañas, si me he amanecido estudiando, comiéndome, devorándome libros, es con una intención, hacer no solamente mejor mi vida, sino hacer mejor la vida de todos los que me rodean. Entonces, ser profesional implica eso. Ser profesional implica eso. No solamente sacar mi vida adelante, sino ayudar a que la vida de otros también salgan adelante. Por eso, este es el primer punto del que queríamos hablar, que es la humildad. Conocerme delante de la luz divina, quien soy, no ser presumido, no actuar con orgullo, aceptar mis errores, mis fracasos, mis pecados. A veces, como sucede con el apóstol San Pablo, que el Señor nos deje el aguijón en la carne para que la carne no se llene de orgullo ni de vanagloria. Vamos a responder ahora a la segunda pregunta que nos hicimos. Ya hemos respondido a la primera, que es la humildad. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la humillación. Y escuche esto que es muy importante. Esto es clave de comprensión para lo que quiero pobremente enseñarte en esta hora. Cuando el corazón del hombre se corrompe por el orgullo. Repito, cuando el corazón del hombre se corrompe por el orgullo y la soberbia, Dios lo humilla. Repito, cuando el corazón del hombre se corrompe por el orgullo y la soberbia, Dios lo humilla, es decir, hiere su orgullo. Dios hiere el corazón orgulloso de los hombres, es decir, permite que le sucedan cosas que afectan su honor, que afectan su dignidad, que afectan su reputación. Permite que le sucedan cosas que lo dejan en una situación lamentable de ridículo. Y esto Dios lo hace con una intención, para que esa alma no se pierda. Voy a ponerle un ejemplo. Estaba yo conversando con una persona, un hombre casado, un hombre que gana, en aquel entonces me decía que ganaba más de 25.000 a 35.000 soles, más comisiones. Y este hombre estaba 4 años sin encontrar trabajo, porque de pronto en su trabajo ya no le gustó, quiso cambiar, se fue a otro trabajo, le ofrecieron 15.000, no lo quiso aceptar porque él ganaba prácticamente el doble y después de esa oferta no volvieron a venir ninguna otra oferta laboral. Era un hombre que era gerente territorial en una empresa transnacional, un hombre muy capaz con maestrías, con doctorado, un hombre muy formado y no encontraba trabajo y no tenía dinero, se le había acabado el dinero en 4 años. Este hombre se vio en la terrible necesidad de pedirle apoyo a su suegro. Su suegro le ayudaba económicamente, le dio un departamento que tenía, le mantenía a los hijos, le mantenía a la esposa, lo mantenía a él. Y él me decía, hermano, ¿por qué no encuentro trabajo? Si yo soy una persona capaz, yo sé esto y esto, ¿por qué, hermano? Y yo le dije, ¿qué es lo que te está haciendo sentir esta situación? Siento vergüenza, me siento mal, que no puedo sacar adelante a mi familia. Entonces yo le dije, probablemente lo que el Señor está haciendo es herir tu orgullo.
herir tu orgullo. Y escuche bien esto. Cuando el corazón del hombre se corrompe por el orgullo y la soberbia, Dios hiere su honor, hiere su honra, permite que le sucedan situaciones en que queda ridiculizado. ¿Con qué intención? Que esa alma no se pierda, porque el orgullo y la soberbia pueden condenar a una persona. Entonces, para que esa alma no se pierda, Dios permite el fracaso, Dios permite la ruina. Como va a decir Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, nuestro Dios es el Dios que hiere. A veces Dios hiere al hombre. La arrogancia merece ser castigada. Jesucristo le dice a los fariseos que se jactan que aquella persona que se ensalce, ¿qué es lo que va a pasar? Dios la va a humillar. Y aquella persona que se humille, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Lo va a ensalzar. Entonces escuche la enseñanza de Jesús. Esto está en Mateo 23:12, que ya hemos citado con anterioridad. Y en esta enseñanza de Jesucristo dice que hay personas que van a ser humilladas porque se han exaltado, porque el corazón se les ha llenado de soberbia, de orgullo. Y para que no se pierdan, Dios los humilla, permite el fracaso, permite la ruina, permite incluso hasta la vejación espiritual, permite Dios el ridículo, la deshonra, que se estropee la reputación de la persona. Y esto es porque el que se ha exaltado merece ser humillado y el que se humilla merece ser exaltado. Esa enseñanza es la que recorre toda la Escritura, como hemos estado diciendo en el comienzo. Es más, San Agustín va a decir algo muy interesante. Dice que cuando el pecado de alguien sale a la luz es porque ha habido orgullo oculto. Cuando el pecado de alguien sale a la luz es porque ha habido orgullo oculto. Y específicamente el santo dirá que cuando una persona cae en pecados de lujuria, probablemente ahí hay orgullo. Probablemente ese corazón es orgulloso. Entonces, a mí me ha tocado en mi vida espiritual, y te puede haber pasado a ti, ¿no? Había una hermana de una comunidad que siempre criticaba y criticaba a los hermanos que eran divorciados, vueltos a casar, que siempre los juzgaba y daba piedras a los hermanos, a los que eran convivientes o a los que solamente estaban casados por civil, les daba durísimo. Y esta hermana de pronto con los años me enteré de que se separó de su marido y que se fue con otro hombre. Salió su pecado a la luz y salió de su comunidad. Entonces, esto es lo que a veces puede pasar con nosotros. A veces puede pasar con nosotros. Cuando Dios permite que caigamos en ciertos pecados que nos avergüenzan, en ciertos pecados que nos hacen sentir mal, y sobre todo los de orden sexual, es porque está humillando. Está humillando. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice la Escritura, en la parte final, que es lo que me interesa: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Le explico este texto con un testimonio. Hace un tiempo atrás, yo tengo 45 años, cuando tenía casi 28, 30 años, yo servía también al Señor con ahínco, como trato de hacerlo en este tiempo, pero habían cosas que no me salían. Y no solamente en el plano espiritual, sino también en el plano humano, en el plano profesional, en el plano personal. Habían cosas que no se daban. Y de pronto un día en mi oración le dije: Señor, ¿por qué siento que no avanzo? ¿Por qué siento, Dios bendito, que estoy estancado, que estas cosas no resultan, que esto no funciona, que lo que intento no está saliendo? Entonces el Señor en mi oración me regaló una visión. Fíjese bien, yo vi una mano que bajaba del cielo y se ponía acá contra mi cabeza. Es decir, la mano de Dios estaba así, como impidiéndome a que avanzara. Entonces, es ahí que entendí este texto. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esto significa que Dios, que resiste a los soberbios, es
que sus planes no les resultan, sus proyectos no se materializan. Dios no favorece las obras, los proyectos del hombre soberbio. En mi corazón, de pronto han habido muchísimos años este mal del orgullo y este mal de la soberbia, porque de pronto yo fui una persona que ha tenido una vida miserable. Yo he contado mi testimonio muchísimas veces de que a mí me intentaron abortar, de que fui agredido 3 veces sexualmente, que fui un alcohólico y fármaco dependiente y que tuve la vida hecha una porquería. Que por gracia del Señor, a este despojo humano, el Señor lo levantó y después en sus caminos me llevó a hacer algunas cosas y de pronto el corazón se me llenaba de soberbia. ¿Y por qué? Por mi baja autoestima. Por mi baja autoestima. Porque probablemente era bueno en las cosas de Dios y era malo en todo lo demás. Y me agarraba solamente de eso. A mí el Señor me quitó los carismas. Un tiempo en que cada vez que yo predicaba me sentía bien porque la gente te viene y te dice, hermanito, qué buen tema, hermanito, qué bien esto, hermanito, qué bien lo otro. Y el corazón se me llenaba de soberbia. Incluso un día yo en la confesión le dije al Padre, Padre, yo estoy pensando muy seriamente dejar de predicar. Porque si eso va a significar que el corazón se me llene de soberbia y de pronto yo me condene, y el Padrecito me dijo, mire hijo, si tú te condenas no importa, mientras ayudes a que otros se salven. Para mí fue un tema muy difícil trabajarla, muy difícil. Por eso yo en muchos años de mi vida espiritual he recibido tantísimas humillaciones contra mi honra, contra mi honor, contra mi dignidad. He tenido fracasos terribles y he sido muy golpeado por la mano de Dios en muchas oportunidades. Y agradezco porque todo eso sirvió para que en mí se logre al menos el grado de humildad que pienso que el Señor me puede haber dado. De reconocer mi miseria ante su inmensa grandeza. Entonces, acá el apóstol Pedro nos enseña que los planes del soberbio, del orgulloso, del arrogante, del altanero, del presumido, no se realizan. Por eso es importante, cuando a mí me falta humildad, primera parte de lo que he hablado, Dios me hiere en mi honor, permite el fracaso. Por eso hay que analizar los fracasos de nuestra vida. ¿Por qué han venido? Han venido a nuestra vida probablemente porque nos hemos equivocado, porque siempre en donde hay un fracaso, antes hubo probablemente orgullo. Entonces, frente a un problema, todos nos sabemos necesitados de Dios, pero quizás nos hace falta meditar la razón por la que ese mal ha venido, entender la catequesis de ese mal, que ese mal quiere lograr en nosotros, probablemente que tengamos un espíritu más humilde. Dios, escucha bien esto, corrige públicamente el orgullo que ocultamente tenemos en el corazón. Repito, Dios corrige públicamente. Para destruir el honor de la persona, Dios corrige públicamente el orgullo que llevamos ocultamente guardado en el corazón. Por eso es que el Señor a Pedro le dijo, apártate de mi vista, Satanás, delante de los demás. Y esto para ir menguando en su orgullo, ir menguando en su orgullo. Entonces hemos hablado de la humildad, que cuando al hombre le hace falta humildad, Dios lo hiere y lo humilla. Ahora viene lo tercero. Cuando Dios humilla al hombre, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? El hombre debe humillarse ante Dios. El hombre debe humillarse ante Dios. Por eso, cuando el corazón del hombre sea corrompido por el orgullo y la soberbia, Dios lo humilla. Es decir, hiere su orgullo, hiere su honor. Y cuando uno se da cuenta, escuche bien esto que es importantísimo, cuando uno se da cuenta que Dios nos está humillando, es porque nos está pidiendo que nos humillemos. Nos está pidiendo que nos humillemos. Hay un texto que es importantísimo, segunda de Samuel, capítulo 16, versículos del 9 al 12. Segunda de Samuel 16 del 9 al 12, dice la Sagrada Escritura. Abisai, hijo de Sarbia, dijo
Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿qué derecho tiene este perro muerto a maldecir al rey mi señor? Ahora mismo voy y le corto la cabeza. Respondió el rey: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Deja que maldiga, pues si Yahvé le ha dicho que maldiga a David, ¿quién tiene derecho a censurarle lo que hace? Te explico este texto que a mí me ha llevado a una profunda reflexión muchísimas veces. El rey David ha llegado a un momento cumbre en su reino. Es uno de los mejores reyes de Israel, es el mejor rey de Israel. Se compara con los reinos circunvecinos y ve que su ejército es más poderoso, ve que ha logrado muchísimas cosas. Entonces el corazón de David ya se iba corrompiendo, se iba llenando de orgullo, se iba llenando de soberbia, andaba contando sus ejércitos, andaba contando a su tropa para sentirse mejor a los demás. Era algo comparativo. Y el corazón del rey comenzó a corromperse, entonces por la arrogancia. Sucedió entonces el caso de la mujer de Urías, ¿no? La ve, se siente seducido por ella, se la mete a su cama, manda a Urías a pelear, lo matan a Urías y de pronto se da esta tragedia que conocemos a los que hemos sabido algo de la historia del rey David. Entonces nos encontramos en este contexto. Fíjese bien, su hijo Absalón acaba de expulsar a David del palacio. Entonces Absalón, ¿qué es lo que está haciendo? Acuesta desnudas a todas las mujeres del rey y comienza a tener relaciones con ellas. Para vergüenza del rey. Para decir con ese gesto a Absalón: yo tengo más poder que mi padre, yo soy más viril que mi padre. Entonces David, mientras su hijo Absalón está haciendo eso, el rey David tiene que huir. Y dice la escritura que mientras David huía con un puñado de soldados que le eran fiel, al otro lado del río había de pronto un familiar del rey al cual él había sucedido, el rey Saúl. Entonces le dice: ya ves, eso te ha pasado porque tú le has quitado su trono a Saúl, porque tú has sido malo, porque tú has hecho tal o cual cosa. Entonces uno de los generales de David está escuchando cómo el otro está maldiciendo al rey. Entonces el general le dice: ¿sabe qué, señor? Yo voy y le voy a cortar la cabeza a ese perro desgraciado que viene a insultarlo a usted. Y acá viene el gesto de humildad de David, que esto es precioso, ¿eh? David dice: ¿quién soy yo para retirarle la mano a Dios? Si Dios me ha enviado a ese hombre para humillarme, más me conviene a mí humillarme ante Dios, así el Señor me tenga misericordia. Esta es la enseñanza de este texto. ¿Qué nos muestra esto? Que a veces el corazón del hombre se estropea, se corrompe. Y cuando el hombre de pronto reconoce que es Dios quien lo humilla, es para que el hombre se humille ante Dios. Humillarse ante Dios significa abatir el orgullo, someterme a la autoridad de Dios. Eso es humillarse. Someterme a la orden de alguien. Someterme a la orden de alguien. Por eso, ¿qué es lo que dice la Virgen? El Todopoderoso ha puesto los ojos en la pequeñez ¿de quién? De su esclava. En el hágase en mí dice: he aquí la esclava del Señor, la que no tiene libertad para elegir, la que no tiene derechos. No solamente no tener libertad, sino la que no tiene derechos. Esa es la esclava. Esa es la esclava. María ha ido a servir a Isabel no como la madre de Dios, sino como la esclava del Señor. No con las prerrogativas propias de su condición de maternidad divina, sino como una humilde sierva, como una humilde esclava. Entonces, los momentos difíciles de nuestra vida, Dios quiere que nos humillemos, que nos sometamos, que nos rindamos a su voluntad, que finalmente dejemos de luchar. Dios humilla para que nos humillemos y solo el que se humilla por Dios va a ser levantado. Esto es también lo que va a enseñar Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 en el versículo 6.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice la Escritura, que aquel que se humilla ante la mano poderosa de Dios, llegada la ocasión, Dios lo exaltará. Dios lo va a levantar, Dios lo va a exaltar. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando usted esté atravesando por una situación difícil, pregunte si es que su orgullo se está sintiendo golpeado, si es que su dignidad se está sintiendo agredida, si es que usted está sintiendo que están atacando su honor, si es que usted está sintiendo que están golpeando su dignidad. Entonces a lo mejor hay que pensar, oye, Dios me debe estar humillando. Y si Dios me está humillando es para que me humille. Porque Dios me quiere saltar, me quiere levantar. Pero como yo solito me he exaltado, como yo solito me he levantado, entonces me ha llenado el corazón de soberbia. Por eso, hermano, vamos a ir concluyendo esta pobre reflexión de lo que quiero enseñarte. ¿Cuántas madres se jactan de que su hijo es mejor que el hijo que otra madre? Eso es orgullo. Y Dios puede humillar ese orgullo. Cuando tu hijo fracase, ¿también vas a contar con orgullo todo lo talentoso que es tu hijo? Yo conocí una señora que tenía un hijo sacerdote. Y esta señora a todas le decía, es que mi hijo es lo máximo, es que mi hijo es aquí, que mi hijo allá, y que el Señor aquí, y que el Señor esto. Y de pronto el hijo se terminó yendo con una mujer. Abandonó el sacerdocio. Y la madre se quedó calladita. Entonces a veces podemos nosotros, sin darnos cuenta, jactarnos de algo que Dios nos ha dado. Todo lo que tú tienes, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu familia, tus hijos, todo es don de Dios. Y es un don inmerecido, dado por su misericordia, y agradece eso. Agradece eso. Yo cada vez que agradezco a Dios y que he publicado, por ejemplo, el nacimiento de mi hija la semana pasada, reconozco eso, que es un don inmerecido del Señor. ¿Cuántos padres no tienen hijos? Y a mí el Señor, por una situación de su bondad y su misericordia, me ha dado a estos dos niñitos, para que los ame, para que los cuide, pero sobre todo para que los lleve al cielo. No es tu capacidad, no eres tú, no son tus habilidades. Yo le doy gracias a Dios porque mi familia puede tener lo necesario para cubrir su necesidad. No porque yo sea un buen proveedor para la casa o yo porque haga tal o cual cosa. En verdad no es así. En verdad no es así. Es porque el Señor finalmente hace que las cosas se den y que las cosas se vayan dando. Y de pronto, cuando acabé en un buen puesto la carrera de teología, yo le agradecí mucho al Señor. Y cuando alguien me decía, oye, ¿de dónde has sacado todo ese 17? ¿De dónde has sacado todo ese 19? Yo decía, mira, la verdad es que el Señor debe haber tenido mucha influencia en eso. Porque como que inteligente no soy. Soy una persona que estudia, sí, me gusta leer, pero que hay personas que son muy inteligentes, una habilidad para resolver cosas. El punto es, reconoce que esa inteligencia, que esa habilidad, que ese trabajo, que ese beneficio, que todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Porque llegará un momento que si no reconoces eso, Dios va a humillarte. Para que ese corazón orgulloso, para que ese corazón vanidoso no se pierda y gane humildad. Conozco una persona, y con este testimonio termino, una persona muy cercana a nuestro movimiento, y esta persona me decía, yo predico mejor que tú. Qué bien, le dije. Yo no sé si tú te estás comparando con alguien, si lo estás haciendo conmigo, qué bien, yo no ando comparándome. Y esta persona me decía, yo puedo hacer las mismas cosas que tú haces, qué bien. Pero fíjese, siempre tenía este punto de comparación. Lo que el otro hace, yo lo puedo superar. Ese era ese pensamiento en esta persona. Por eso muchas personas tenemos ese pensamiento de compararnos con la madre, de compararnos con el padre, de compararnos con el trabajador, de comparar con el predicador, de comparar con el otro movimiento, de comparar mi comunidad con la comunidad de otro, de comparar cómo hago yo tal cosa y cómo la hace tal. Eso en el fondo es falta de humildad. Por eso hoy día en esta reflexión que nos está dando la señora, nos da una catequesis sobre la humildad. Y nos dice en primer lugar que Dios pone su ojo en la persona pequeña.
Dios pone su mirar en la persona pequeña. Porque, como va a decir en Mateo 11:25, son las personas sencillas, las personas pequeñas a quien Dios le hace grandes revelaciones. Dios da revelación a las personas pequeñas. Es lo primero que nos enseña en el Magnificat la Virgen. Y lo segundo que nos enseña nuestra bendita Madre en el Magnificat es que cuando el corazón es altanero, Dios lo derriba. Dios derriba a los altaneros de corazón. Pero ojo, no lo hace para castigarlos, los hiere para que no se pierdan, sino para que una vez derribados reconozcan su necesidad de Dios. Yo he tenido, como te digo, muchas experiencias de humillaciones, muchas experiencias de fracasos, muchas experiencias en donde mi honor, mi reputación, mi estima han sido pues golpeadas. Y en todas esas experiencias digo lo siguiente, como el rey David: me conviene a mí humillarme ante la mano poderosa de Dios, para que el Señor, viendo mi humillación, se apiade de mí y en su debido momento Él me exalte. Hermano, probablemente hoy a usted y a mí nos está haciendo falta un poquito de humildad. La humildad para reconocer que no somos mejores que nadie, la humildad para reconocer que también nos equivocamos y debemos dejar de juzgar a los demás, la humildad para reconocer que porque oremos o tenemos mejor vida espiritual que otros, no le hemos ganado a nadie, que puede Dios hacernos caer en esos pecados que pensábamos que ya no caíamos y que cayendo nuevamente en ellos nos sentimos mal. Tengamos humildad al corazón y podamos pedirle al Señor su gracia para poder tener un corazón manso y humilde como el de Él. Vamos a hacer oración. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De todo lo enseñado, quiero que te quedes con esto. Aquel que se humilla ante la mano poderosa de Dios será levantado llegada la ocasión. Vamos a humillarnos pues ante Dios. Vamos a entregarnos ante Dios y entregarle todo lo que nos ha dado, porque suyo es. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Toma todo lo que tú nos has dado, Señor bendito. Toma nuestra vida, Señor, con todo lo que hay en ella. Nuestros triunfos, nuestros logros, te los dedicamos a ti. Amado Cristo, no permitas que este corazón nuestro se vuelva soberbio, se jacte y se adueñe de tu gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Solo a tu nombre da gloria, Señor. Porque nosotros nos gloriamos solamente en ti. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor.
toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor, que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús, no me devuelvas nada de lo que te entrego, te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti, que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús, no me devuelvas nada de lo que te entrego, te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Permite, Señor, que te conozcamos en la verdad. Permite, Señor, que sepamos mirar nuestra pequeñez. Porque, hermanos, para poder comprender nuestra propia pequeñez, hace falta contemplar la grandeza de Dios. Algunos probablemente nos está haciendo falta humildad. Humildad para reconocer que todo lo que se nos ha dado, que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Hermano, ¿no será acaso el fracaso de tu vida un llamamiento a que te humilles ante Dios? ¿No será acaso ese divorcio, ese problema con tus hijos, eso que te está saliendo mal en la vida? ¿No será acaso un llamado de Dios a humillarte ante Él? Porque probablemente nos está haciendo falta humildad. ¿Cuántos proyectos en nuestra vida nos están dando? ¿Cuántas cosas en nuestra vida que intentamos hacer no se logran dar? Porque probablemente no tenemos esta condición de María. Ser pequeños, ser sencillos, ser humildes. Hermano, cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando nos comparamos con los demás, cuando nos queremos mejor que alguien, el corazón se ha llenado de un veneno tan terrible que hace que Dios, en vez de poner en nosotros su mirada, aparte de nosotros su mirada. Dice la Virgen que Dios solo tiene ojos para los pequeños, para los humildes, que a los potentados, que a los que se creen fuertes, a los que se creen mejores, a ellos los derriba, a los de corazón altanero los hiere, pero no para castigarlos, sino para que no se pierdan. Hermanos, cada problema de nuestra vida es un llamado a ser más humildes. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús, no me devuelvas nada de lo que te entrego, te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti, que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús, no me devuelvas nada de lo que te entrego, te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te queremos solamente a ti, Señor. Solamente a ti, Señor. Permite que en este corazón nuestro haya humildad, Señor.
Como dice la Escritura, mientras más grande seas, más debes humillarte. Y el favor de Dios no se apartará de tu lado. Alabado sea el Señor, que es el Dios que exalta a los humildes, a los sencillos, a los que reconocen su nada ante su grandeza. Alabado seas, bendito seas, oh Dios poderoso, por esta reflexión, por este tiempo en que reconocemos que tú nos llamas a ser pequeños y sencillos. Amado Cristo, danos un corazón como el tuyo, manso y humilde, para encontrar alivio en nuestras almas. Un corazón manso y humilde para encontrar alivio y paz en nuestra alma. Te pido, Señor, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos, por la vida de aquellos que, escuchando este tema, han reconocido que tú les llamas a empequeñecerse para que tu grandeza sea exaltada. Tú probablemente nos has herido, no para castigarnos, sino para generar en nosotros una virtud a través de la cual vas a bendecir poderosa y grandemente nuestra vida. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, agradezco muchísimo a todos y a cada uno de ustedes por haber entrado a esta página y continuar con este curso La Fe de María. Hoy día, de manera especial, quiero agradecer a todas aquellas personas que han elevado una oración al cielo por el nacimiento de mi hija Fátima, mi esposa. A Dios gracias, está bien, recuperándose. Te pediría que me ayudes con eso. Gracias a todas aquellas personas que nos han ayudado con sus oraciones y también que materialmente, personas que nos han estado escribiendo para ayudarnos materialmente. Muchísimas gracias, siempre con la alegría de estar aquí para servirnos, porque ese es mi compromiso, de orar contigo, orar por ti, por tu familia, por tu casa, y poder en este tiempo difícil que vivimos alimentar tu fe para que no alimentes tu miedo. Hermanos míos, mañana voy a estar en Radio María con un tema muy, pero muy bueno. Ya saben ustedes que los lunes doy temas de formación espiritual y los martes a través de Radio María doy temas de sanación. Mañana el tema es No estás solo. Muy bueno el tema. Vamos a hablar del sufrimiento del hombre al experimentar la soledad. Muy bueno el tema, de 11 de la mañana a mediodía, hora peruana, en Radio María Perú. Hay gente que me pregunta cómo entras, pones en Google, escuchar Radio María en vivo, y por ahí te va a salir un link en donde puedes hacerlo, o puedes entrar al mismo Facebook de la página y también por ahí colgarte de los links que pone la radio para que puedas escuchar esta charla de 11 de la mañana al mediodía, hora peruana. El Señor Jesús te bendiga, hermano. Oramos por ustedes, ofrecemos estos servicios por ustedes, por sus familias, para que el Señor fortalezca tu fe, para que el Señor bendiga tu hogar, bendiga tu casa. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches. Paz y bien. Nos encontramos mañana en Radio María Perú. Y la próxima semana nos encontramos como todos los lunes a las 5 de la tarde por esta página Algo que Decir por Israel de Cristo. Paz y bien. Muy buenas noches. Hasta luego, hermano. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.